sangre en la historia, nuestra huella pujante y triunfal, quedará a los que luchen mañana, digno ejemplo de acción contra el mal. Pero nos abraza la nueva religión, la alianza popular, conquistará la ansiada redención. Compañeras, compañeros, amigos y amigas, muy buenos días. Estamos en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre, aquí en Vía Mercedes. El día de hoy nos acompaña un gran compañero, un gran amigo y además un gran protagonista de un hecho bastante significativo en la historia del partido y en la historia del Perú, Manuel García Torres. Él ha sido discípulo de Haya de la Torre, ha sido dirigente del Comando Nacional Universitario, fue el que lideró esa gloriosa jornada del 5 de febrero, sobre cuyo tema vamos a conversar el día de hoy. Integró la lista de diputados en el año 1980, ha sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional, secretario nacional de Derechos Humanos. Además ha participado en el encuentro, en el exilio con el compañero Alan García en la ciudad de Bogotá, eso fue en 1999 aproximadamente, ¿no? Cuenta con varias maestrías y doctorados, es profesor en varias escuelas de posgrado en materia constitucional y autor de innumerables libros, pero el día de hoy nos ha tenido la gentileza de obsequiarnos este libro que se llama El Expediente Secreto del 5 de febrero. Manuel, muchas gracias por tu presencia, bienvenido aquí a la Casa de Haya de la Torre, bienvenido a esta biblioteca donde pues tantas veces has estado con Víctor Raúl en tus años obviamente más mozos. Gracias, querido Manuel. Gracias, Wilber, gracias, jefe, nuevamente por estar cerca a tu imagen y a tu espíritu.
Realmente estar en tu biblioteca y en tu casa nos da nuevamente esperanzas y bríos para seguir luchando por la justicia social en nuestro país. Te agradezco, Wilber, por esta oportunidad y estoy a tu disposición. No, muchas gracias a ti, querido Manuel. Este título pues es bastante significativo, ¿no? El expediente secreto del 5 de febrero, ya tú nos irás narrando todo lo que fue el 5 de febrero, sus prolegómenos, ¿no es cierto?, la cercanía que hubo con la Guardia Civil, la planificación que se tuvo que hacer, pero a mí me ha llamado bastante la atención el título, ¿no?, que es bastante expresivo, y dice el expediente secreto del 5 de febrero. ¿Por qué el nombre? Bueno, debo de contarles que hace muchos años el compañero Manuel Aquésolo Castro, discípulo, uno de los discípulos del compañero Luis Alberto Sánchez, compañero de estudios también en la Universidad de Villarreal, era una trilogía ahí, Manuel Aquésolo, Carlos Velapateño y Ricardo Martín. Eran hermanos en años superiores en la universidad, y Manuel Aquésolo, como ustedes saben, fue jefe del INPE, y a raíz de los sucesos de los penales se fue al exilio. En Venezuela estuvo muchos años y después regresó al Perú, nuevamente se incorporó al partido como secretario nacional de Cultura y falleció con una diabetes bastante severa, ¿no? Sí, bastante severa. Muy penosa, sí. Después que falleció, años después, recibí una llamada de su esposa, Fanny. Me dijo: Manuel García. Sí, le dije, te habla Fanny de Aquésolo, y me dijo: tengo un encargo de Manuel que me dio antes de fallecer para ti, por favor, vente a mi casa porque yo parto a Estados Unidos en esta noche. Fui a su casa, un poco intrigado, para ver de qué se trataba. Me dijo: tengo que entregarte este expediente judicial que los procesaron en la zona militar de policía por el 5 de febrero. Le dije: ¿cómo? Le dije: ¿cómo es esto? Le dijo Fanny. Me dijo: Manuel, antes de fallecer, me dijo: este expediente se lo entregas al negro Manuel García y él va a saber qué hacer con esto, así que cumplo con su pedido y te lo entrego. Yo lo he tenido guardado varios años. Aquí estamos mostrando las hojas de ese expediente que te entregaron. Y es un documento invalorable porque siendo civiles, lógicamente en el gobierno de Velasco se había suspendido la Constitución de 1933 y se aplicaba el Estatuto Revolucionario, de manera tal que se habían suspendido todas las garantías para los civiles, y evidentemente la Constitución dice que uno no puede ser apartado de su juez natural. Nosotros debíamos haber sido procesados en un juez natural, vale decir, jueces civiles, pero se nos procesó en un fuero militar. No teníamos conocimiento realmente del expediente de nuestro procesamiento, porque la mayor parte de los compañeros que participaron en el 5 de febrero fueron encarcelados y muchos perseguidos, y otros que tuvieron que salir fuera del país al exilio. De manera tal que cuando tuve en mis manos el expediente, la verdad es que me acordé de los momentos aciagos de César Vallejo cuando estuvo preso en una cárcel de Trujillo, y hubo un proceso infame que se le hizo a César Vallejo acusándolo de un sinnúmero de cosas, de manera tal que me sentí sumamente acongojado de ver cómo en sus páginas del expediente nos habían procesado por delitos increíbles: sedición, rebelión, ¿no es cierto?, saqueo, devastación, en fin, prácticamente se nos aplicaba casi todos los artículos del Código de Justicia Militar frente a un hecho que había sido un hecho contestatario de jóvenes, ¿no es cierto?, que habíamos sido formados por ahí en la Torre, y que lo único que ansiamos era acabar con una dictadura y regresar a un régimen de libertad y democracia en nuestro país. Qué bueno, querido Manuel, justo yo en el momento que estabas narrando las razones por las cuales este libro tiene este título tan sugestivo que es El expediente secreto del 5 de febrero, estaba pensando también en esas circunstancias, en esos momentos,
y obviamente tú lo has vivido, ¿no es cierto?, esas circunstancias. ¿Cómo se origina el 5 de febrero? ¿Cómo nace el 5 de febrero? ¿Qué ocurre antes del 5 de febrero? Porque hay todo un prolegómeno, hay toda una historia que es bueno que la gente lo sepa, especialmente nuestros jóvenes, ¿no?, que conozcan cómo se organizó, cómo se preparó y cuál fue, en este caso, esa presencia tan especial de Haya de la Torre, ¿no? Bueno, el movimiento del 5 de febrero ha sido corroborado como otros fenómenos que han habido en América Latina, como el Caracazo, ¿no es cierto?, que fue posterior, como el Bogotazo con Jorge Eliezer Gaitán y el Cordobazo también en Argentina, con la participación de estudiantes y obreros y pueblo en general que salió a protestar en esos levantamientos populares contra gobiernos dictatoriales. En el caso nuestro en Lima, que se le llamó al 5 de febrero también el Limazo, ¿no?, debido a la connotación política que tuvo, hemos tratado de darle no solamente encuadrarlo dentro de lo que significa las categorías sociales y los movimientos urbanos y populares de nuestro país, sino que también la Guardia Civil estuvo muy ligada siempre históricamente al partido aprista. No hay que olvidarnos que, por ejemplo, Lucho Negreiro fue guardia civil, en la Revolución de Huaraz también participaron muchos guardias civiles, en la Revolución de Trujillo, ¿no es cierto?, igualmente los guardias de Corps, quienes cuidaban de la vida del hermano de Haya de la Torre, Cucho de la Torre, fueron policías. Vale decir que hay una historia ligada entre la policía y el APRA, de manera tal que ellos habían recurrido a nosotros porque estaban siendo de alguna manera maltratados por las Fuerzas Armadas. No olvidemos que, por ejemplo, en Chile, durante la época de Pinochet, la Junta Militar tenía como, dentro de la Junta Militar, al jefe de los carabineros, vale decir, al jefe de lo que es su homólogo de la Guardia Civil. En el Perú no, en el Perú era el gobierno de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil no tenía ninguna participación, o sea, era el proletariado prácticamente de las Fuerzas Armadas. Ellos, incluso su propia cooperativa que estaba en la avenida Bancay, estaba dirigida por un general y ellos no podían participar en las decisiones de bienestar de su propia cooperativa. Era el lugar donde nos reuníamos para conspirar desde muchos meses antes y nos invitaron para que participemos en lo que era sus protestas, de manera tal que nosotros sacábamos volantes en la Universidad de Villarreal de un frente de defensa civil haciendo eco de sus reclamaciones que eran innumerables con respecto al respeto que se merecían en la institución, a sus beneficios sociales, sus beneficios pensionarios y sobre todo cuando se produce el abofeteo de un guardia civil por el famoso general Ibáñez en Palacio de Gobierno, ¿no? Eso fue una de las cosas que indicó... Fue la detonante, ¿no? Uno de los detonantes de la protesta de la Guardia Civil, y nosotros habíamos coordinado ya paralizaciones. La primera fue en diciembre del año 74, que no trascendió mucho. La segunda fue con participación nuestra, haciendo pintas en las calles y volanteando en enero de 1975, y como no había dado muchos resultados, ellos se organizaron para hacer ya un paro general prácticamente de la Guardia Civil en febrero de 1975. De manera tal que coordinamos... ¿Qué pasó en febrero? Bueno, la Guardia Civil tomó la decisión incluso de suspender las actividades de la Policía de Tránsito. Vale decir que iba a haber un caos tremendo en Lima. Y nosotros, conjuntamente con ellos, ellos también compartían nuestros ideales de que había que recuperar la democracia en el país y que había que deponer al régimen del general Velasco y el de las Fuerzas Armadas. De manera tal que era un sentimiento común entre ellos y nosotros, además de defender sus reivindicaciones. Es por ello que cuando se coordina ya la paralización del 5 de febrero,
días antes fuimos con los policías que se reunieron con nosotros en la Universidad de Villarreal y nos dijeron si Haya de la Torre respaldaba o no el movimiento de protesta de ellos. Querían una garantía del partido y además querían que el propio Haya de la Torre garantice su apoyo, su respaldo, ¿no es cierto?, a esa movilización, a esa gesta. En efecto, entonces fuimos un grupo de 10 policías y 10 estudiantes, 20 caminando de Villarreal por la avenida Alfonso Ugarte, subimos a la jefatura del partido y le preguntamos al jefe de esa noche, dijo, bueno, ¿y ustedes dónde andan? Jefe, queremos que usted nos ratifique, estamos respaldando al movimiento de la Guardia Civil porque usted nos ha dicho que hay que apoyarlos. Por supuesto que hay que respaldar, son justas sus demandas. De manera tal que los policías al escuchar eso de la propia boca de Haya de la Torre y en presencia de él, se sintieron tranquilos y nos dimos media vuelta y ellos se sintieron seguros de que realmente el movimiento insurreccional contaba con el respaldo de Haya de la Torre. No sabíamos que en la madrugada se iba a cometer una tropelía enorme, ¿no? En ese momento ellos habían tomado ya Radio Patrulla. Sí, ya habían tomado las instalaciones. Exacto, ya habían de ese tomado local. las instalaciones de Radio Patrulla y se había hecho evidente y público su protesta. Sin embargo, como reitero, hubo una tropelía porque en la madrugada se dispuso que tanques rusos, ¿no es cierto?, fueran a Radio Patrulla y aplastaran y develaran el movimiento de la policía, lo cual trajo un sinnúmero de muertos, entre ellos que fue ya el último detonante donde prácticamente ellos se sentían ya desguarnecidos y lo único que le quedaba a ellos era prácticamente llevar adelante un levantamiento de la Guardia Civil y de la mano de nosotros como estudiantes también para protestar contra el régimen y llevar adelante lo que era la protesta contra los medios de comunicación que estaban regimentados como hoy en día. Hoy en día hay un nuevo oligopolio de la prensa y en esa época Velasco había tomado el control de todos los medios de comunicación, de manera tal que la protesta era también porque los medios de comunicación estaban regimentados, como hoy en día también los medios de comunicación se encuentran regimentados por un oligopolio, ¿no es cierto?, que maneja, ¿no es cierto?, pretende manejar la opinión de la ciudadanía. Ese asalto a Radio Patrulla se produce en la madrugada del 5 de febrero. Así es. ¿No es así? ¿Y entonces qué ocurre después? Bueno, los policías van a las universidades más cercanas y además con las que habían tenido contacto, que eran con Villarreal y con Garcilaso, y piden ayuda y dan a conocer prácticamente el develamiento que había habido y los muertos que habían, policías heridos, ensangrentados, van a la universidad y la eclosión prácticamente y la protesta y la indignación de nosotros como estudiantes hizo que saliéramos por toda la avenida La Colmena, como diría Ciro Alegría. Como para eso ya la Villarreal estaba preparada, ¿no? Digamos, los estudiantes, ustedes ya estaban formados, organizados, preparados para poder apoyar, respaldar a la policía. Así es. Salimos, como diría Ciro Alegría, como una serpiente de oro, ¿no? Y los objetivos nuestros fueron todos objetivos políticos, ¿no es cierto? Bueno, el círculo militar, ¿no? ¿Esa salida más o menos a qué hora se produce? La salida nuestra fue más o menos a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, éramos, la verdad que era miles de estudiantes, estábamos en las calles, y además cuando en la Villarreal pues la presencia del APRE era muy significativa, ¿no? Claro. Avasalladora además, ¿no? Sí, y nuestro objetivo era llegar finalmente a rescatar los cadáveres en Radio Patrulla y hacer un gran atrio de inhumación de los cadáveres en la Plaza de Armas de la Victoria. Pero en el camino, ¿no es cierto?, salieron miembros del ejército, soldados del ejército y tanques a enfrentarse contra nosotros los estudiantes. Hubieron varios compañeros heridos, yo recuerdo a uno de ellos, Marco Ortiz y Somura, ¿no?, y algunos otros compañeros que fueron heridos, y esto realmente soliviantó mucho más los ánimos y fueron pasto, pues, en estos casos de la vehemencia juvenil, los diarios que estaban regimentados como Expreso, como Correo, el centro cívico donde funcionaba Sinamos, que era el partido político de Velasco.
Pero hay, por ejemplo, en esa marcha que hay a radiopatrullas, en algún momento las fuerzas de la policía, de la Guardia Civil se van plegando también al grueso que ustedes en este caso avanzaban. Sí, o sea... Porque ese fue un hecho muy significativo en sí, ese momento, ¿no? La marcha era conjunta de estudiantes y policía. Era singular realmente recordar aquellos momentos en donde marchábamos abrazados como hermanos, ¿no? Para protestar contra un hecho cruel que había sucedido contra ellos y además en momentos tan difíciles que vivíamos. No olvidemos que el año 68, el 3 de octubre fue el golpe militar y estamos en el año 75, o sea, prácticamente a 7 años de secuestrar la libertad democrática de nuestro país, y había evidentemente un agotamiento del modelo corporativista de la dictadura militar, y había un cansancio en la civilidad, y además los reclamos de Haya de la Torre el Día de la Fraternidad para retornar, ¿no es cierto?, a la democracia. La Villarreal obviamente fue la abanderada en esto, pero también participaron jóvenes universitarios de otros centros educativos, ¿no? Sí. San Marcos, la UNI, Garcilaso, trabajadores, ¿estuvieron ahí? Sí, efectivamente, o sea, nuestra generación, que le llamamos o promoción, la promoción 70-80 a la que tú perteneces, Wilber también, Víctor Raúl ya nos había formado ideológica y doctrinariamente. Los martes en el Parlamento Universitario, los jueves en los coloquios, los sábados en la Escuela de Dirigentes y los domingos aquí con él departiendo en Vitarte, en su casa, en Villa Mercedes. De manera tal que ese conjunto de jóvenes que había sido formado por Haya de la Torre estaba dispuesto a dar su vida por el viejo León, ¿no? Y una de las últimas gestas de Haya de la Torre fue formar la célula sindical Arturo Sabroso Montoya, de la que tú fuiste secretario general, y a los jóvenes estudiantes, Víctor Raúl decía, había que formar la nueva clase de trabajadores manuales e intelectuales a la vez, y con Pepe Aguilar, con Marcelo Navarro, con Rubén Tejerina, Miguel Bafigo, Edilberto Ángeles. Edilberto Ángeles, y además ustedes venían de la otra columna que participó en el 5 de febrero, que era la columna de la Juventud Aprista Peruana, vale decir que hubo una conjunción, podríamos decir, de 3 columnas importantes en el movimiento del 5 de febrero. Una, la de los comandos universitarios, ¿no?, que vinieron desde la técnica del Callao, los compañeros, las bases estudiantiles de Lima, metropolitana, que estábamos debidamente organizados. La Juventud Aprista Peruana, donde estaba Wilber Bendezú, estaba Edilberto Ángeles, Vicente Rodríguez y otros innúmeros compañeros, y la célula sindical Arturo Sabroso Montoya, que también colaboraron en esto que fue una de las gestas más importantes que ha tenido el partido en los últimos años y que de alguna manera reivindicó, ¿no es cierto?, para el país la recuperación de la democracia. Eso te habla de la organización que existía entonces, y has hecho muy bien en recordar, digamos, cómo el Parlamento Universitario era el lugar donde los universitarios confluían, ¿no es cierto?, todos los días martes, la Escuela de Dirigentes, aquí mismo en Villa Mercedes. Esa organización de ese día del 5 de febrero, ¿tú crees que respondía ya a todo lo que se había elaborado, trabajado durante tiempo atrás? Claro, evidentemente. O sea, el equipo de los... Porque no era el desorden, no era una respuesta, digamos, a una coyuntura, pero en el desorden. Acá había orden, había disciplina, había jerarquías, ¿no? Y naturalmente el liderazgo te correspondió a ti en ese momento, porque eras el abanderado de la universidad más emblemática que tenía el APRA en ese tiempo, que era la Villarreal. Claro, además ya habíamos tenido un bautizo de fuego. No te olvides. No, y habías tenido varias prisiones, claro, además. Y el bautizo de fuego era el 11 que antes eso era una condecoración, pues, en el partido. El 11 de enero del año 74, cuando el rector de la universidad nos expulsó, y un movimiento también contexturado entre todas las bases de Lima Metropolitana para enfrentar a lo que fue una dictadura interna en la Universidad Villarreal. Y logramos nosotros hacer caer al dictador, vale decir, al rector de la universidad. Y el 11 de enero del 74 fue el prolegómeno, dijimos, ahora tenemos la fuerza suficiente para hacer caer no solamente a un dictador de una universidad, sino ahora creemos que estamos preparados para hacer caer a un dictador del país, ¿no? Y evidentemente que había una
homogeneidad, no solamente de ideales, sino de amistad, de fraternidad, entre todos nosotros, porque todos éramos formados en la misma escuela, vale decir, bajo el manto enorme del jefe del partido y de su cariño y de su amor y de las horas que nos prodigaba para formarnos, ¿no es cierto? No solamente en una escuela ideológica, sino lo que creo y es más importante, en una escuela de amor. Víctor Raúl nos enseñó a querer, a amar a nuestro país, a querer y amar a nuestras familias, a querer y amar nuestros estudios, a querer y amar a los libros. Víctor Raúl fue una escuela de amor y de fraternidad que nosotros nunca podremos olvidar. Bueno, y acá está ahí una foto muy expresiva con él, ¿no? Esa fue una foto que te tomaste en Comas, ¿no? Un 1 de enero del año 1974, justamente un año antes del 5 de febrero. Imagínate. Y acá hay otra fotografía donde están los miembros del comando universitario, acá en Vía Mercedes, justamente en el frontis de la casa, ¿no? Estás tú, está Marco Calle, está Javier Cornejo, Humberto Olivera, Alejandro Santamaría, Walter Espíritu, Pilar Mendoza, esposa de Humberto Olivera, Jesús Guzmán, justamente todo el equipo que estábamos preparados por ahí en la torre y que todos participaron activamente en este movimiento. Obvio que faltan muchos más en esta foto, claro, ¿no? Este movimiento juvenil de rebeldía. Yo sé que es muy difícil, querido Manuel, pero acordarse especialmente de todos los que participaron, ¿no? Pero siempre hay gente que uno recuerda de esos momentos, y tú más que nadie, porque desde esa noche pasaste a la persecución, a la clandestinidad. ¿Qué nombres te recuerda en este momento? Carlos Vela Patiño, por ejemplo, que ya ha fallecido lamentablemente, ¿no es cierto? El mismo compañero Aquésolo, ¿no? Ya ha fallecido lamentablemente. Pero ¿qué otros compañeros, compañeras que tú puedas recordar, con el perdón de algunos que estoy seguro no vas a poder mencionar, claro, porque a veces uno no puede tener todos los nombres, ¿no? En el texto se podrá observar los nombres de todos los febreristas, porque así nos llamamos nosotros. Todos los que participaron en el 5 de febrero los hemos ya llamado en denominar con ese vocablo de los febreristas. Y en el expediente judicial secreto se pueden advertir los nombres de todos los febreristas que participaron, que fueron procesados. Y debo significar... a propósito, el libro será presentado el día martes 5 de febrero a las 5 de la tarde en el Congreso de la República, ¿no? Así es. Estará a cargo de la congresista Luciana León. Sí. Y estarán comentando el libro Alberto Borea, así es, Germán Luna, Víctor García Toma y a Víctor Andrés Ponce. Víctor Andrés Ponce. Bueno, yo quería significar, por ejemplo, que en el expediente judicial está procesada, además fue denunciada y estuvo encarcelada nuestra compañera Yané Gamarra, ¿no? Periodista en esa época del diario La Crónica. Valiente como ninguna, perdón, ¿no es cierto? Que después fue directora del diario La Crónica. Y ella, hay una foto donde la sacan junto conmigo justamente en momentos en que estamos en la agitación y en la lucha, en el levantamiento popular. Yané Gamarra también está en el expediente y están egregios compañeros que han sido después, Luis Alberto Guarachi, que ha sido decano de la Facultad de Medicina, los hermanos Moreno, uno excelente médico, el otro docente universitario, además Víctor Bravo, que se encuentra exiliado primero en Venezuela, después está viviendo ahora en Estados Unidos. Que estudia medicina, pues, ¿no? Sí. Gran aprista, gran compañero, ¿no? Marco Torrey, que es decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en Telesub. Nunca me olvido de Félix Rodríguez, bueno, ¿no? Félix de su Rodríguez hermano. Y los 7 hermanos, del realmente. compañero Ferreiros, ¿no? Que llegaba con su bombo a veces a agitar las marchas. Hijo pues, del que fue decano, ¿no? De Carlos Enrique, ¿no? Ferreiros, que también fue preso y exiliado por el 5 de febrero, junto con el compañero Armando Villanueva. Salió una orden de apresamiento para Armando Villanueva, para Carlos Enrique Ferreiros a raíz del 5 de febrero, para Lucho Negreiros y para Carlos Roca. Claro, Carlos Roca y Lucho Negreiros se escondieron oportunamente, pero sí fueron deportados Carlos Enrique Ferreiros y Armando Villanueva a México. A México, claro. ¿No? Y después de allí... Y Negreiros. Y de ahí después
se fueron a Venezuela, ¿no? Donde fueron recibidos pues, fraternalmente por los compañeros. Vale decir que el 5 de febrero no solamente trajo una represión durísima contra el partido, ¿no? Pero tengo que rescatar que a pesar de la represión durísima que sufrió el partido, el mismo Jorge Idiáquez, que fue extraditado, ¿no es cierto?, del Perú y regresó clandestinamente por Ecuador, y fueron desterrados los compañeros como Armando Villanueva, como Carlos Enrique Ferreiro y el propio Lucho Negreiros. Lo que quería yo significar es que a pesar de todo ello, Víctor Raúl se mantuvo en pie. No dudó un momento en respaldarnos, en darnos protección, ¿no? Todos esos días saciados de persecución a Salto de Mata. Víctor Raúl se mantuvo en pie en el partido. No dio un paso atrás frente a la dictadura que quería de alguna manera vengarse en su persona. Y como tú lo recuerdas muy bien, ese mismo día, esa misma tarde, a las 5 de la tarde, Haya de la Torre estaba en el local del partido, ¿no? Así es. O sea, él tomó inmediatamente su puesto de comando, ¿no? Como un gran almirante en la dirección de su partido y a enfrentar lo que era en esos momentos la represión tremenda, ya se imaginan ustedes, por parte de una dictadura que estaba ya por acabar, ¿no? La grandeza, la bravura, ¿no es cierto?, la entereza de Haya de la Torre nos hacía a nosotros vivir momentos de identidad, de identificación con nuestro jefe, porque no bajábamos la guardia y aún a pesar de estar presos, de estar perseguidos, ¿no es cierto?, manteníamos en alto el espíritu que él nos insuflaba. Retrocedamos un poquito, querido Manuel, al mismo 5 de febrero, donde ya obviamente los estudiantes, los trabajadores, los policías prácticamente tomaron Lima. Lima estaba desguarnecida prácticamente en esos momentos. Y el primer hecho más significativo que hay es cómo el centro cívico comienza a arder en llamas. ¿Qué pasó? ¿Por qué el centro cívico? ¿Cuál fue en este caso? Porque eso tuvo una dirección política, fue una decisión política, había que graficar, había que expresar, incendiando ese local y decir algo ahí, ¿no es cierto? Y obviamente tú estuviste a la cabeza. ¿Por qué primero el centro cívico? Bueno, el centro cívico porque era la guarida de todos los que habían querido formar un partido político, que era Sinamos, que era el partido político de la dictadura militar. Y además porque frecuentemente iban a provocarnos a Alfonso Ugarte. Sacaban panfletos desdorosos contra Haya de la Torre y pasaban con sus parlantes todos los días a provocarnos en el partido, de lo cual nosotros andábamos ya hartos e indignados, de manera tal que sabíamos que el eje central, el puesto de comando de la dictadura, ¿no es cierto?, se encontraba dentro del centro cívico. Ahí estaba Sinamo. Y ese era el objetivo político que nosotros teníamos de alguna manera que derrocar. Era el símbolo, ¿no es cierto?, de la llamada participación plena del gobierno militar, que no era más que una engañifa, como decía Víctor Raúl, ¿no es cierto?, para seguir postergando su dictadura muchos años más. Y luego ocurre ahí nomás el diario El Correo, que también las llamas cubren todo su local. ¿Y qué querían expresar con el incendio del diario El Correo en ese tiempo, ¿no? Que visto ahora, pues con el tiempo uno, pues simplemente, no sé, ¿no? Es algo que en estos tiempos, ¿cómo podría ser grabado o expresado, ¿no? Bueno, pero en ese momento, pues era la respuesta, ¿no? Era la indignación realmente del control. No solamente los diarios estaban secuestrados por el gobierno militar, sino también los medios de comunicación, la televisión, ¿no? También había sido secuestrada por el gobierno militar. Vale decir que la ciudadanía se encontraba asfixiada de informaciones, ¿no? Y todas eran mentiras, ¿no? Hoy día vemos en los periódicos cómo en vez de que se diga sobre los negocios o negociados de un presidente de la República, sobre sus contrataciones un poco irregulares, o si se entrevistó o no con el señor congresista que hizo caer a PPK y que seguramente hubo alguna conspiración tras tiendas, esos titulares no se ven en los periódicos y nos ponen cosas baladíes
donde evidentemente no vivimos una dictadura como las que vivíamos en esa época vestidas de uniforme, pero sí hay de alguna manera una dictadura de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y hay de alguna manera un secuestro realmente de lo que significan las libertades democráticas. Yo creo que muchas voces de periodistas reconocidos como Mariela Balbi, ¿no es cierto?, como Víctor Andrés Ponce, el propio ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, ya han salido al frente para denunciar que existe en el Perú un control mediático y lo que se denomina por el pueblo la prensa mermelera. Yo creo que, claro, en estas épocas... ¿Eso existía en ese tiempo con el diario El Correo? Claro, o sea, tanto el diario Correo como Expreso, La Crónica, el diario El Comercio, que era para las comunidades campesinas y cuyo director era Héctor Cornejo Chávez, a quien le habían entregado la dirección, y todos los periódicos iban a ser quizá más bien habrían o estarían politizados los medios en ese tiempo, ¿no? Sí, se les expropió a sus dueños para entregarlo a los sectores productivos, cosa que nunca sucedió. Vale decir, era un argumento del gobierno nada más que para tener el control de los medios, y que creo que siempre ha hecho daño en todas las épocas. Yo creo que en las épocas actuales también lo cierto es que no había libertad de prensa, eso no había es libertad total de y prensa, absolutamente claro, ¿no? Y la protesta de la... Quisieron uniformizar la noticia, quisieron ideologizar además las noticias, ¿no? Así es. Y cosa extraña, pues vivíamos el mejor de los mundos, cuando el 5 de febrero los cinturones de miseria de Lima salieron prácticamente a hacer un pillaje, vale decir que los beneficiarios de la revolución... Esa es la otra parte a la que vamos a llegar, ¿no es claro. cierto? Se desnudó, ¿no?, frente a los pobres del país. Después vino el tema del círculo militar, que obviamente creo que fue un acontecimiento bastante difícil, pero que sucedió en ese momento, que sucedió ese día. ¿Cómo explicas ahora, después de tanto tiempo, lo que aconteció con el círculo militar? Fueron dos locales, sí, uno de la Plaza San Martín y otro de la Avenida Wilson, ¿no? Sí, la multitud y en realidad los policías se encontraban sumamente exasperados con la actitud realmente del ejército, ¿no? Yo creo que eso los llevó de manera indignante a tomar por asalto el círculo militar, que en aquellas épocas pues era sitio de las francachelas y de las disipaciones de los militares, de manera tal que cuando hubieron algunos soldados en el círculo militar que comenzaron a disparar, ¿no es cierto?, contra la multitud, hubo una respuesta inmediata, ¿no? Se capturó a los soldados, se les quitó las armas, y la respuesta frente a esa actitud de agresión fue prácticamente invadir el círculo militar y prácticamente echarlo pues sobre las piras del descontento popular que existía en esos momentos, ¿no? O sea, tres hechos significativos, ¿no? El centro cívico, el diario El Correo, que de alguna manera representaba pues en ese momento a todos los medios que estaban de una manera uniforme con el régimen de entonces, ¿no? Y luego el círculo militar, que de alguna manera representaba pues a la dictadura de entonces, ¿no? Sí. Pero luego vino lo que estabas tú más o menos comentando, un poco el desborde, ¿no? El desborde de la gente que comenzó a venir de muchísimos sitios, y comenzaron los saqueos también en Lima, ¿no? Fue una cosa incontenible. ¿Cómo en ese momento ustedes actuaron, o cómo actuaste para en algún momento contener eso, de alguna manera hacer que eso no ocurra, y ver cómo se podía controlar a toda esa masa de gente que comenzaron a invadir Lima, ¿no? Sí, bueno, aquí hubo, no sé si omisión, o en todo caso participación de un sector de las Fuerzas Armadas, porque en los planes operativos de defensa de las Fuerzas Armadas nunca se había previsto que las fuerzas del orden interno, vale decir la Guardia Civil, que controlaba el orden interno, pudiera ausentarse en las calles, o sea, vale decir que fueran a una huelga.
de manera tal que ellos no sabían cómo actuar y lanzaban a los tanques contra las multitudes y a disparar a diestra y siniestra, lo cual había provocado no solamente un sinnúmero de muertes. Se dice que más o menos la cifra oficial fue de 108 muertos, pero nosotros sabemos que efectivamente fueron varias centenas. Se desnudó, como dije yo, la famosa revolución para los pobres de nuestro país, y los cinturones de miseria bajaron al centro de Lima a hacer un saqueo de los centros comerciales, en los cuales ya nosotros teníamos dos frentes. Un frente defendiéndonos frente a las tanquetas y los soldados que comenzaban a disparar a diestra y siniestra, y por otro lado a las propias hordas de los cinturones de miseria que no hacían caso a nuestras voces para que se detuvieran frente a lo que era el saqueo, ¿no? De los centros comerciales. Vale decir que ya nosotros nos encontramos prácticamente impedidos y rebasados tanto por la fuerza represiva, que era sumamente exagerada, y por otro lado de los grupos del pillaje, ¿no es cierto? El ejército sale aproximadamente a las 3 de la tarde, ¿no? 3, 4 de la tarde. Exacto. Hasta ese momento Lima pues era tierra de nadie, o tierra de esa gente que comenzó a invadir distintos locales comerciales, ¿no? Así es, efectivamente, Wilber. Ese mismo día, querido Manuel, se decreta el toque de queda, ¿no es cierto? Ya tú has dicho más o menos la cantidad de muertos que hubo, todo lo que ocurrió, ¿no es cierto?, posterior a la presencia de toda esta gente que vino de distintos lugares. A partir de las 10 de la noche sobrevino el toque de queda en Lima. ¿Cómo era tu situación en ese momento? ¿Qué pasó contigo? O sea, cuéntanos, ¿qué hiciste esa noche? La primera noche así en la clandestinidad y perseguido, no podías ir a tu casa, no podías ir al partido. ¿Qué pasó contigo? Bueno, yo debo confiarles que tuve la protección del jefe, y la primera noche que pasé fue aquí a invitarte. Tuve el privilegio de dormir en un cuarto pequeño donde estaba la cama de don Manuel González Prada, estaba su escritorio, su ropero y su todo ropero, todo, y el jefe nos daba protección, de manera tal que hasta que ya salió mi foto publicada en los periódicos días después, ya el jefe dijo, bueno, tienes que ir a otro lugar. Porque los periódicos se convirtieron en unos acusadores, pues, ¿no? Ellos comenzaron a señalar uno por uno. Pero sigue, querido Manuel. En realidad, los periódicos comenzaron a sindicarnos y a señalar a cada uno de nosotros como identificarnos como los participantes en la sonada, ¿no? Muéstralo. Aquí dice, por ejemplo, ahí muéstralo. Los hijos del APRA, ¿no? Y aquí están las fotos de los compañeros con nombres, decían, delátenlos, ¿no? Den sus nombres. Entonces, el gobierno militar que nos tenía a nosotros perseguidos, realmente para nosotros era motivo de persecución, dice, fíjese usted, dice, identificar a los culpables, ¿no? Nos sacaban las fotos y nos indicaban con un soplonaje y un amarillaje realmente impropio para un medio de comunicación. Pero es que los medios de comunicación estaban secuestrados por el gobierno en aquel entonces. Entonces, no sabíamos por qué Víctor Raúl no quería que nos asilemos, nos daba protección, de lo cual hay un pasaje hermoso que se escribió en una obra, El Señor de los Incendios, por un conocido periodista, Elmer Olorte y el Paiche. Y tiempo después Víctor Raúl me contó la otra historia del 5 de febrero que nosotros habíamos desconocido, ¿no? Y que me dijo el 5 de febrero, después que yo caí preso y fui secuestrado por los policías, porque tenían que acabar, me trajeron los expedientes del 5 de febrero, porque me dijeron, esto falta terminar, queremos saber si la CIA les dio la plata, quién le dio las armas, Víctor Raúl, de dónde consiguieron las armas, Jorge Idiáquez, cómo fue que se organizó todo. La policía quería de alguna manera, mi persona, que terminara de cerrar el expediente del 5 de febrero, y Víctor Raúl
habiendo sido relevado Velasco y estando Morales Bermúdez, dio una orden para que se me diera mi libertad. Dijo, ¿cómo es posible que este muchacho, estamos ya en otra época y lo tienen preso? Tú estabas todavía con orden de captura en ese tiempo. Yo todavía estaba con orden de captura, de manera tal que después que me pusieron en libertad, fue el compañero Armando Villanueva y Carlos Enrique Melgar a Seguridad del Estado. Me acuerdo que estaba don Francisco Rosado, de jefe, Panchito Rosado, de jefe de Seguridad del Estado. Me pusieron en libertad y me dijo, bueno, en el partido me dijo, mañana quiero hablar contigo y anda a ver a tu madre. Me dijo de inmediato. Y el compañero Armando Villanueva le dijo, Armando, llévalo a su casa. Me llevó a mi casa de Independencia en esa época. Y al día siguiente vine a hablar con él y me dijo, bueno, ahora vamos a aclarar las cosas, me dijo. Tú el 5 de febrero me pateaste el tablero, me dijo. Entonces yo le dije, jefe, ¿por qué me dice eso? No, me dijo, tú no sabes el daño que hiciste. Entonces yo le dije, jefe, pero nosotros lo hicimos por usted. Nosotros queríamos que usted fuera presidente del Perú. Nosotros queríamos reivindicar su persona. Nosotros queríamos que haya democracia en nuestro país. Nosotros queríamos que usted nuevamente estuviera, ¿no es cierto?, caminando libre por las calles. Me dijo, no, me dijo, es que había un plan, me dijo, que yo tenía, ¿no?, con un sector de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de poder acabar con el gobierno militar y el secuestro de la civilidad. Le dije, jefe, pero nosotros yo no lo sabía, ni tenía por qué saberlo, me dijo. Era alta política del partido. Entonces me puso pues el dedo casi sobre mi nariz y yo un poco asustado le dije, jefe, pero perdóneme, le dije, ¿no? Bueno, me dijo, felizmente que estos amigos, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas me llamaron una noche y me dijeron, nuevamente, doctor Víctor Raúl, usted con el APRA y el escopete 2 cañones, mientras ha estado dialogando con nosotros, nos ha mandado a los jóvenes a que nos quemen el círculo militar y a que hagan un golpe de Estado en el país. Nuevamente el escopete de 2 cañones y me colgó el teléfono. Yo dije en ese momento, me dijo Víctor Raúl, me dijo, yo creí que ya lo había perdido todo, que la conspiración que habíamos estado trabajando tan arduamente se había ido al fiasco. Le dije, jefe, nuevamente, perdóneme, le dije, jefe, ¿no? Y me dijo, bueno, me dijo, pero todo eso pasó, porque una noche me llamó nuevamente la voz amiga Habitarte y me dijo, doctor Aya de la Torre, si hay un movimiento institucional de las Fuerzas Armadas para deponer al general Velasco, ¿cuál sería su actitud? Y el jefe me dijo, y yo les dije, respaldar, me dijo. Entonces, a los minutos se estaba dando el golpe de Estado de Morales Bermúdez en Tacna para deponer a Velasco. Es decir, el movimiento institucional, ese grupo de militares con el cual había estado conspirando el jefe del partido y que nosotros desconocíamos porque evidentemente éramos jóvenes, no estábamos en la alta dirección del partido y él finalmente lo que quería era, frente a una conspiración que había de un enfrentamiento, de una guerra entre Perú y Chile, donde el Perú ya se había armado lo suficientemente, posiblemente para rescatar lo que había sido la heredad de nuestra patria, ¿no es cierto?, como Arica, Tarapacá, y habían los tanques, se habían preparado para invadir Chile. Sin embargo, había un plan del comunismo internacional para que si el Perú le ganaba la guerra a Chile, como en Chile estaba el dictador Pinochet, hubiera una revolución comunista en Chile y los barcos cubanos o rusos se quedaran en Santiago. Pero si Chile le ganaba la guerra al Perú, los comunistas que tenían el control prácticamente de todos los sectores sociales en nuestro país, los barcos cubanos se quedaran y rusos se quedaran en el Perú y hubiera una revolución comunista en el Perú. Eso hay que agradecerle a Aya de la Torre, al jefe del partido, que nos salvó, ¿no es cierto?, de una posibilidad de un conflicto internacional y de un plan maquiavélico del comunismo, ¿no es cierto?, para enfrentar a dos países hermanos. Esto fue lo que me dijo... Bueno, Morales Bermúdez toma el gobierno, ¿no es cierto?, en agosto de 1975, ahí nomás, después del 5 de febrero, que creo que fue lo que finalmente hizo que explosionara el gobierno militar de entonces, ¿no? Claro, Velasco estaba un poco alicaído, estaba enfermo, pero igual los resortes que tenía para controlar el gobierno,
el aparato del Estado todavía eran muy importantes, ¿no? Muchos personajes muy ligados especialmente al comunismo internacional estaban muy enraizados en el gobierno. Entonces, pero después de ese 5 de febrero, ¿cómo avanza lo tuyo? O sea, entras a la clandestinidad, ¿no es cierto? ¿En qué momento les abren el proceso? ¿Cómo llegas a este expediente secreto, no? Sí. ¿Cómo se inicia el juicio? Que es finalmente el fondo de este libro, ¿no? Que es a donde quisiéramos llegar para ver en qué momento se inicia este expediente secreto, en qué momento pasas a la clandestinidad y en qué momento ya estás fuera de la ley, entre comillas, ¿no? Sí. Bueno, de inmediato se nos abre un proceso en el fuero militar, ¿no? Como se advierte en el expediente secreto, que evidentemente no había forma de poder conseguirlo porque eran procesados civiles en un fuero militar, y además porque estaban los nombres de todos los implicados y los cargos eran atípicos para nosotros como civiles, porque rebelión, sedición, delitos que estaban tipificados en el Código de Justicia Militar realmente no nos alcanzaban. Sin embargo, como dije, tuve la protección durante toda mi persecución del partido, la cual yo agradezco toda mi vida, y del propio jefe del partido, porque él tenía, pues, como lo he referido, un plan que era para poder restituir la democracia en el Perú. El expediente del 5 de febrero puede verse ahí incluso cómo se corta la secuela del juicio. Víctor Raúl sale electo el 18 de junio del 78. Del 77, ¿no es cierto?, como presidente de la Asamblea Constituyente. 7-8. Del 7-8, ¿no? Entonces, Víctor Raúl sabía que nosotros seguíamos procesados y exige al gobierno militar de Morales Bermúdez que se corte la secuela del juicio para nosotros jóvenes que estábamos procesados ya durante, imagínense, pues ya después del 5 de febrero del 75 estábamos en el año 77, de manera tal que efectivamente se puede leer en el expediente secreto del 5 de febrero cómo los auditores y la sala militar disponen el corte de la secuela del juicio, y Morales Bermúdez expide el decreto de ley 22.241 dándonos indulto y amnistía a todos los que habíamos sido procesados por el 5 de febrero. Vale decir que haya... ¿Incluían los policías ahí que habían sido procesados? Sí, porque también hubo policías, ¿no? También. Estuvieron procesados. La amnistía y el indulto fue para todos los que habíamos participado en este hecho de carácter político, ¿no? Evidentemente que no tenía intencionalidad criminal de ningún punto de vista. De manera tal que el jefe del partido se preocupó hasta el último de que pudiéramos sanear nuestra situación jurídica y pudiéramos vivir en paz, ¿no? Y en el expediente se advierte efectivamente que, visto el decreto ley 22.241, se corta la secuela del juicio, pero lo que llama la atención es que se dice que subsiste la reparación civil. Vale decir que se nos responsabilizaba de todos los saqueos, ¿no?, de todo el pillaje que había habido el 5 de febrero, del cual nosotros no éramos autores, ¿no? Y yo le he dicho a algunos... Pero cuyos montos de reparación civil seguramente eran extremadamente altos. Eran cientos de millones de soles. Incluso se había amenazado a los secretarios colegiados del partido en expropiarles sus bienes para pagar como reparación civil por los daños que se habían cometido el 5 de febrero. Recuerdo que la compañera Juanita Castro, ¿no?, un día me protestó antes de que yo entrara a la clandestinidad. Me dijo, me van a quitar mi casa, me dijo, ¿qué vamos a hacer?, ¿no? Indignada, por supuesto, ¿no? Pero evidentemente que, como dice que subsiste la reparación civil, yo trato de decirle a mis compañeros febristas, ¿no?, de la promoción 7080, que tengan cuidado porque todavía hay una deuda que tienen que pagar. Finalmente, cuando ya termina, digamos, el caso ¿cuándo sales de la clandestinidad? Yo me acuerdo, algunas veces nos convocamos en esas etapas que estabas escondido, que estabas en la clandestinidad,
nos convocábamos en el campo de Marte con este gran amigo y compañero Carlos Loza, que era además nuestro secretario general del salón, claro, siempre nuestro delegado de salón, sí, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo termina esa persecución? Bueno, ahí tengo yo dos anécdotas. Una, cambiábamos de base cada semana, o sea, la casa de los compañeros eran nuestro refugio, la casa de la compañera María Aurora Vázquez, la casa de Pedrito Gallo, ¿no? Y en una oportunidad Juan José Uchuya me llevó, vivíamos pues en Barros Altos, me llevó a Cinco Esquinas, a la casa de un compañero. Que era el secretario nacional del Comando Universitario, ¿no? Juan José. Y me llevó a la casa de un compañero cruzado de la San Martín en Cinco Esquinas. Me dijo, no tenemos dónde llevarte, vas a quedarte aquí porque es una casa desocupada. Me dejaron en esa casa una noche, me dijeron, mañana te recogemos. Pero como la casa está desocupada, ¿no es cierto? Resulta que en la noche había estado llena de pulgas, porque el piso era de madera y como había estado desocupada a tiempo, ya se imaginan para mí toda esa noche. Pero no solamente fue esa noche, sino que se olvidaron de mí el día siguiente. Entonces tuve que pasar casi 2 días. Y no había pues celular, no había nada de eso. Esperar a que vinieran a rescatarte, a rescatarme. Ahí. Ya se imaginan peleándome yo con las pulgas, deshecho, hasta que vinieron a recogerme al día siguiente. Por supuesto, ya se imaginan las imprecaciones que le di por haberme dejado en ese lugar. Y la otra anécdota es cuando ya el jefe me dice que Lima era peligroso y que me iban a llevar a provincias. Y me llevaron con un conjunto de los engreídos del centro en una camioneta donde estaban todos los folcloristas y me daban pues en el camino para pasar de anónimo, me daban de chachar coca y viajabas con tu chullo y tu poncho y todas las cosas y con cañazo, de manera tal que me llevaron hasta Huancayo, pero llegué yo, el cañazo hizo sus estragos por supuesto y la altura también, y aparecimos en Loroya porque ellos se quedaron ahí a hacer un espectáculo y yo me moría de frío en Loroya porque no había llevado vituallas, hasta que después, bueno, ya terminamos en Huancayo y recibí en Huancayo, ¿no es cierto?, la orden del jefe del partido de regresar nuevamente a Lima. Estuve cerca de acá de Vitarte, en la casa del jefe, en la casa de nuestra querida compañera Lindomira Peirano. Acá en Chosica. En Chosica, que fue diputada, mujer del partido, hasta que un día el jefe me mandó decir en la casa de la compañera Lindomira Peirano que viniera acá a Vitarte. Vine asustado todavía, barbado, ¿no es cierto?, con la peluca crecida, medio escondidas, aquí a Vitarte, y me presenté donde el jefe. Me dijo, ¿y qué estás haciendo? Le dije, jefe, no sé, estoy esperando pues órdenes para que acabe todo esto. Me dijo, esto ya acabó. Ya acabó. Le dije, pero ¿cómo, jefe, ya acabó? Sí, me dijo, ya tienes que ir a tu casa porque toda esta historia, crees tú que todavía estás haciendo cobolladas, me dijo, ¿no? Así que esto ya terminó. Le dije, jefe, pero ¿cómo ya terminó? No, me dijo, ya anda a tu casa y mañana te espero en el partido. Le dije, pero jefe, ¿y cómo hago la orden de captura? Ya todo eso terminó. Así que con la seguridad que me hablaba, yo tuve pues que ya de ir a recoger mis cosas a la casa de Lindomira Peirano e irme a mi casa, de la casa de mi madre, donde me recibieron pues alborozado y no sabiendo realmente qué era lo que había pasado, porque él me dijo, ya todo esto terminó, ¿no? Y al día siguiente, en el partido, efectivamente, yo no sabía pues las coordinaciones y la defensa que estaba haciendo de la democracia Víctor Raúl y la seguridad que él tenía de que todo esto, efectivamente, toda esta tragedia que habíamos vivido personal, cada uno de nosotros, nuestros padres, nuestras madres que se reunían en la iglesia de San Francisco, no para orar, sino para entre ellas intercambiar opiniones y saber cómo defendernos a cada uno de sus hijos, realmente es una cosa grandiosa. Mira, eso es algo nuevo, por ejemplo, no lo conocía, ¿no? Sí. Pero qué cosa tan hermosa. Sí, nuestras madres se reunían en la iglesia de San Francisco, supuestamente para orar, pues en realidad era un sitio de coordinaciones. Y ellas mantenían realmente una cadena realmente de comunicación para que cada uno de sus hijos, presos o perseguidos, pudieran salir adelante y pudieran ser guarecidos en muchas de las casas de los compañeros. Estas, como le dijo a mi madre
Víctor Raúl, cuando vino a reclamarle, le dijo, mi hijo nuevamente está perseguido y ahora, jefe, le dijo, ¿cómo? Le dijo, ¿qué cosa quieres? Que tu hijo tenga solamente 2 partidas, una de nacimiento y una de defunción, como un simple NN, o que algún día se le recuerde, ¿no?, por haber hecho algo por recuperar la democracia en el Perú. ¿Qué es lo que tú prefieres? Mi madre lo quedó mirando al jefe y le dijo, jefe, tiene usted razón. Y a mi madre, llorosa, se le acabaron las lágrimas, ¿no?, y se fue convencida de que realmente tenía que seguir su hijo el camino de la persecución y entregarse, pues, a lo que era el hombre más grande que hemos conocido en nuestro país, que era el espíritu realmente, ¿no es cierto?, y la argamasa enorme de ese viejo león que era el jefe del partido, Víctor Raúl Aya de la Torre. Muy bien, querido Manuel, te agradezco, muchas gracias por esta visita que has hecho aquí a la Casa Museo y por haber estado aquí en la biblioteca del jefe del partido. Pero no sé, tus palabras finales que quisieras decir, especialmente quizá para nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, después de haber escuchado esta hora de tus recuerdos que son tan significativos, tan heroicos, ¿no es cierto?, de esos acontecimientos que estoy seguro consolidaron también la organización, la formación del partido y además la permanente lealtad con Aya de la Torre, ¿no? Sí, yo quisiera como un mensaje final decir que cuando ha existido época de dictadura siempre hemos estado al lado del partido. Cuando hemos estado en los mejores momentos del gobierno, quizás no hemos tenido una participación activa, ¿no es cierto? Pero eso nos enseñó Víctor Raúl. Cuando él decía, ¿qué te ha dado el APRA? Y el APRA nos ha dado identidad, el APRA nos ha dado conciencia cívica, el APRA nos ha dado actitud de rebeldía. Yo les pido a los jóvenes del partido, ¿no es cierto?, y le pido a los jóvenes en general de todo el Perú que recuerden a un hombre inmarcesible de nuestra patria, ¿no?, y que nosotros tenemos permanente devoción con él. Y yo creo que el APRA va a superar su crisis. Yo escribí hace un par de años esta publicación que dice "Para que el APRA no muera", un ensayo de crítica, de polémica y acción sobre la crisis del partido y la forma como debíamos superarla, porque como dice en la carátula de este libro, Para que el APRA no muera, dice: si de un tronco viejo sale un retoño, también del APRA brotará un tiempo nuevo. En eso creo yo, estimados compañeros. Creo que habrá un tiempo nuevo y lo que nos reste de vida será para no solamente homenajear a Víctor Raúl Aya de la Torre, sino para homenajear su obra, su heredad, que es el Partido Aprista Peruano, que estamos seguros, pasada esta crisis, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, renacerá nuevamente como un retoño para que la democracia en nuestro país se fortalezca, para que los ciudadanos, ¿no es cierto?, tengan mejoras laborales, para que las mujeres afiancen sus derechos y para que los trabajadores reconquisten, ¿no es cierto?, aquello que han perdido. Nosotros creemos, ¿no es cierto?, como desde 1931 en la descentralización, en la regionalización, y creemos desde 1931 en un Perú mejor, integrado dentro del concierto de las naciones de América Latina, como nos lo dijo el nuevo Simón Bolívar de Indoamérica, como nos lo dijo nuestro jefe Víctor Raúl. Les agradezco a ustedes, a ti Wilber, por esta oportunidad, que hemos sido compañeros de estudios de la universidad, compañeros del partido, compañeros de tantas vicisitudes. Agradezco estar en la casa de nuestro jefe y maestro y decirles a ustedes que no se desesperancen, que el APRA de todas maneras se reconstituirá y sus líderes, ¿no es cierto?, nuevamente estarán al frente de esta organización política que tanto requiere nuestro país. Por ello, viva Víctor Raúl y viva nuestro partido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, querido Manuel. Gracias por habernos visitado. Queridos amigos, queridas amigas, queridos compañeros y compañeras, los esperamos el próximo sábado a la misma hora con un nuevo programa en este mes de la fraternidad. Han sido ustedes muy amables por vuestra sintonía. Hasta el próximo sábado.
Dejaremos con sangre en la historia nuestra huella pujante y triunfal, que dará a los que luchen mañana digno ejemplo de acción contra el mal.